El aparecido en el Salto del Gato. Esta leyenda se originó en el año de 1930 en la antigua carretera panamericana en Puebla, en un sitio conocido como el Salto del Gato. Cuenta la leyenda que en ese lugar se aparecía un ser misterioso. Las personas que lo llegaron a ver los describían como un hombre con la característica ropa que viste un charro. Antes de que empezaran los rumores acerca de este paranormal ser, ocurrieron en diversas ocasiones hechos lamentables en la carretera panamericana, pues en esta había una gran cantidad de precipicios. Si alguien llegaba a caer, literalmente caía en un abismo. En una ocasión donde ocurrió un accidente, las personas que sobrevivieron hablaron de algo muy extraño que les había sucedido. Dicen que sobre la carretera, al llegar a una de las curvas, lograron ver a un charro que tenía una parte del rostro cubierto. Comentan que el charro le hizo la parada al autobús donde viajaban. El transporte se detuvo. Le abrió las puertas al hombre y dicen que una vez arriba le ofreció un fajo grande de billetes al chofer a cambio de la vida de los pasajeros. Si aceptaba el chofer, tendría que seguir derecho y acelerar hasta salir volando por el precipicio, y él tendría que saltar antes de que cayera en el abismo, y así él se salvaría y terminaría con la vida de las demás personas. Dicen que algunos choferes aceptaron la oferta del charro y ganaron una gran cantidad de dinero. Otros aceptaron el dinero, pero no se atrevieron a realizar tan horrible acto. Aquellos que no cumplían con su palabra eran encontrados muertos días después, sin ninguna marca de tortura, junto al fajo de billetes. Los rumores se empezaron a esparcir entre la comunidad, tanto de pobladores como de choferes. Los conductores de autobuses preferían ya no pararse en las noches por miedo a encontrarse con el fantasma del charro en las curvas. Sin embargo, el charro seguía apareciéndosele a los choferes, pero ahora ya no les hacía la parada, simplemente aparecía dentro del camión, justo al lado del conductor, lo que en ocasiones llegó a generar terribles accidentes provocados por el susto que les daba a los choferes, con aquellos más valientes que lograban contenerse ante sus apariciones. Seguía con el pacto de cambiar el fajo de billetes a cambio de la vida de los pasajeros. Para ese entonces ya todos conocían al charro y sobre todo temían de encontrárselo. Inclusive hubo una vez en la que el sacerdote de la iglesia fue a la carretera para encontrarse con el charro. El sacerdote esparció agua bendita en el lugar y se encargó de colocar cruces por todo el tramo de la carretera. Al poco tiempo el charro se manifestó en el lugar atacando al padre a latigazos. Por suerte el sacerdote aún tenía agua bendita y se la arrojó al charro. De no habérselo hecho, no se hubiera salvado. El charro empezó a desfallecer mientras cambiaba de forma. Se transformó en una espantosa bestia. Dicen que se cayó por el barranco y que regresó al infierno. Al día de hoy, los lugareños al transitar por la noche en el Salto del Gato, dicen que si pones atención, se pueden escuchar los lamentos de las personas que murieron en el lugar. Y algunos dicen que cuando hay luna llena, aún se sigue apareciendo el charro en las curvas de la carretera. La Fuente de los Muñecos, una leyenda de terror que nació en Puebla. Dentro de las leyendas mexicanas de terror, La Fuente de los Muñecos es una de las que no pueden faltar, una historia de fantasmas que sigue erizando la piel de los habitantes de Puebla. En el corazón del barrio de Xonaca se encuentra una extraña fuente con un par de muñecos. Se dice que en el barrio de Xonaca, en Puebla, un lugar muy lindo, rodeado de calles estrechas y empedradas, para más señas, entre la 22 Oriente y 18 Norte, se ubica la Fuente de los Muñecos, la cual tiene dos esculturas de mosaicos que representan a dos hermanos. Esta fuente encierra una enigmática leyenda y uno de los misterios más famosos de Puebla. Frente a la iglesia de la Candelaria estaba localizada la casa de campo del exgobernador
Maximino Ávila Camacho. Su caballerango tenía 2 hijos de 6 y 7 años de edad, los cuales salieron rumbo a la escuela. Era un día que llovía intensamente y los hermanos no regresaron por la tarde. Nunca más se volvió a saber de ellos. Todos en el barrio los buscaron, pero jamás encontraron sus cuerpos. Se sospecha que cayeron en un pozo de agua cercano a la casa. Tras la desaparición de los niños se construyó la fuente de los muñecos. Al enterarse de la trágica historia, el patrón ordenó construir una fuente de Talavera en memoria de los hermanitos desaparecidos. Por esta razón se le conoce como la Fuente de los Muñecos. Pero más allá de ser un memorial, los vecinos aseguran que por las noches se pueden ver a 2 niños correr y jugar por las calles, e incluso se pueden escuchar sus risas. Al amanecer, todo vuelve a estar en silencio, porque los hermanitos regresan para convertirse nuevamente en piedra y adornar la Fuente de los Muñecos. Leyendas del Perú. La siguiente leyenda es parte de la cosmovisión peruana, lo cual les pido respeto. Toda persona que ha vivido en campo en algún momento tuvo que escuchar sobre aquel ser mítico de nombre Uma. En ocasiones algunas personas incluso los vieron en pleno día, pero por lo general se les escucha durante la noche. Las cabezas voladoras, hombres, producen un sonido, huac, huac, y las cabezas voladoras, mujeres, chilac, chilac, y finalizan con un juar, vibración del aire producido por el cabello de la mujer. Se asume que las humas son cabezas humanas que deambulan al separarse del cuerpo. Es lo que se cree en gran parte del departamento de Apurímac, Perú. Algunas veces deambulan en solitario, cruzan la plaza del pueblo a medianoche, despertando y alborotando a los perros. Entonces la población murmura: alguien va a morir. Los ancianos del pueblo cuentan que alguna vez uno de esos seres quedó atrapado en el monte de su larga cabellera. Cuando alguien pasó por su lado, le habló por su nombre pidiendo auxilio. Estas historias se repiten en varios pueblos de Apurímac. Una tarde, mientras regresaba a casa del campo, acompañado de un amigo, cuando faltaba menos de 200 metros para llegar al pueblo, y cuando aún no anochecía del todo, escuchamos el primer chillido. Apenas pude oír, pero el segundo fue arriba de nuestras cabezas. Fue tan claro que pude oír esa vibración de la cabellera que siempre me contaron, el típico juar. El tercer chillido lo escuchamos ya distante. El último adiós. Toda mi historia ocurrió en el año de 1991. Por aquel entonces tenía 20 años para cumplir 21. Mi abuela, que vivía con nosotros, se rompió la cadera al caerse de una silla. Tenía 91 años, por lo que los médicos dijeron que no se le podía operar, y quedó recluida a pasar lo que le quedaba de vida en la cama. Fue un mes nada más, pero fue horrible ver cómo se iba debilitando hasta que dejó de comer. En una de las conversaciones que tuvimos, cuando aún hablaba, me dijo que se estaba muriendo, a lo que yo contesté: aún te queda mucho tiempo por estar con nosotros y además tienes que estar en mi cumpleaños. Dios te oiga, me contestó. A primeros de marzo estaba en mi habitación con mi sobrina cuando me vino a la cabeza el pensamiento de que mi abuela se estaba muriendo. No hice caso, creí que era una tontería. En ese momento entró un amigo a ver a mi abuela y empezó a llamarnos diciendo que estaba agonizando. Si no llega a ser por él, ni siquiera habríamos estado en el momento de su partida. Esa noche no pude dormir, la puerta de la habitación estaba abierta, y de pronto vi que venía mi abuela por el pasillo. Empecé a gritar como una loca. Mi padre se levantó enseguida y encendió las luces. Me agarraba diciendo que no pasaba nada, pero yo veía a mi abuela a su lado, la cual se acercó a mí y me dijo: tranquila, hija, que no te voy a hacer nada, solamente vengo a despedirme. Me dio un beso y se marchó otra vez por el pasillo. Aunque no volví a verla, por toda la casa seguí notando su presencia,
y oyendo los lamentos de cuando estaba enferma hasta el día de mi cumpleaños. Ese día fue el último en que la sentí. Cuando me ocurrió todo esto, casi caigo en una depresión, pues tenía sentimientos contradictorios, ya que quería mucho a mi abuela. Sin embargo, la rechacé cuando vino a despedirse de mí, y sentía pánico cada vez que notaba su presencia u oía su voz. Logré superarlo gracias a una compañera del trabajo que conoce todos estos fenómenos y que me hizo comprender que mi abuela entendía el terror que yo sentía con su fantasma. Elena, la que bailaba con los muertos. Esta leyenda no tiene nada que ver con el Santo Oficio. Es una que cuentan los abuelos cerca del Cerro de la Silla, en Monterrey. Pocas personas la saben, pero ha llegado a mis oídos por la anciana vecina de un amigo que tuve a bien conocer hace ya muchos años. Cuenta la leyenda que Elena era una mujer de una hermosura sin par. Todos los hombres del pueblo aspiraban a casarse con ella, pero la joven parecía no sentir especial predilección por ninguno de sus enamorados. De hecho, lo único que ella deseaba era dedicarse a la vida religiosa, pero debía esperar a que sus padres juntaran cierta cantidad de dinero para que ella pudiera ingresar en un convento de la capital. Eran inútiles todos los regalos, ruegos, serenatas, detalles e invitaciones que los hombres solteros del pueblo gastaban en ella, pues parecía no prestar interés en nada, excepto en lo tocante a su grupo de catecismo y las misas de cada domingo. Para ella, el único sueño era poder entrar por fin al convento y dedicar su vida a la gloria del Señor. Lamentablemente, uno de aquellos hombres que la pretendía comenzó a tener un sentimiento de odio por ella. Con el paso de los días se convirtió en rencor y se decidió tenerla en contra de su voluntad. Pero la muchacha nunca caminaba sola por las calles del pueblo, pues siempre iba acompañada de sus 2 hermanos que la cuidaban y veían por ella. Pensó y pensó aquel hombre en la forma de llevar a cabo sus maléficos planes, pero nunca permitiría que una mujer se burlara de su orgullo. Quiso la mala suerte que un día se topara con una bruja que hacía pócimas de amor. El hombre por fin pudo acercarse a ella. Las hierbas y los menjurjes, los hechizos pronunciados, habían dado el efecto deseado, y en muy poco tiempo la mujer fue suya. No fue necesario casarse con ella. Por el efecto de las brujerías, la muchacha había sentido repentinamente un enamoramiento falso, una pasión desbordada por aquel hombre que no hacía más que burlarse de ella y tratarla mal para compensar todo lo que él había sufrido por ella antes de comenzar a odiarla. Un día el hombre se fue del pueblo sin avisarle, y así, de un momento a otro, Elena andaba como un fantasma dentro de su casa. Su familia empezó a preocuparse, pues comenzó a adelgazar. No quería salir de su casa y solo lloraba y lloraba por aquel mal hombre que la había utilizado como un objeto del que se había cansado y había optado por abandonar. Los padres se enteraron de que jamás podría ingresar al convento, pues ya no era pura, y le echaron de su casa cruelmente, sin que ella se hubiera repuesto siquiera de su enfermedad. Anduvo vagando la pobrecita por el pueblo, sin saber dónde guardarse de la noche y de la gente que la miraba burlona. Fue a parar a un enorme zaguán de madera muy viejo, donde una anciana le invitó a entrar para pasar la noche. Le dio algo de cenar y comenzaron a hablar. De repente la anciana, sorprendida, le dijo que ella había sido contratada por aquel hombre para enamorarla. Elena no entendía nada. Lejos había estado de imaginar que se encontraba en la casa de la misma bruja que había lanzado el hechizo que la había hecho tan infeliz. Se quedó a vivir con ella y con el pasar del tiempo le aprendió el oficio. Casi nunca salía de la casa por temor a que la vieran sus conocidos. Solo de noche iba por los mandados que la bruja le asignaba, pero casi todos ellos eran cerca del campo o en el cementerio. Ahí fue donde Elena aprendió a desenterrar los restos humanos y a sacar provecho de los mejores huesos. Incluso mientras más fresco fuera el cuerpo, mayor poder tendría para las pócimas y hechizos. Aunque al principio era bastante desagradable quitarle la carne muerta y apestosa de los cuerpos, con el tiempo se hizo una experta y sacó todo el provecho posible. Si alguien hubiera pasado por el cementerio a esas horas de la madrugada y hubiera visto a Elena trabajando,
La habría encontrado cubierta de sangre, con la mirada un poco perdida, bailando entre los difuntos. Se contaba que una mujer loca salía a saciarse de los muertos, les arrancaba los ojos y danzaba con sus miembros a la luz de la luna. Esta historia llegó a todo el pueblo, pero solo alguno que otro valiente se atrevía a espiar de lejos al monstruo que hacía tales aberraciones, protegida por la oscuridad de la noche. La mente de Elena enloqueció. La historia se guardó por mucho tiempo, hasta que aquella anciana de mirada extraña me la contó.